Muchos saben que yo trabajé en la Intendencia Municipal de Montevideo en una repartición que se llamaba mantenimiento de flota, y eran las camionetas donde andaban los inspectores tan queridos por nosotros, los inspectores de tránsito, mantenimiento de flota de tránsito. Y cuando yo trabajaba allí, tenía un compañero que era egresado de la UTU de mecánica, así que había salido con título y todo de mecánico. Pero resulta que él sabía mucho de teoría, sabía convertir las pulgadas en milímetros, los milímetros en pulgadas, medir con el coso, limar bien, qué sé yo cuántas cosas, pero de práctica no sabía mucho, por no decir nada. Entonces, yo quisiera hablar con ustedes hoy de lo que es el conocimiento y la práctica. Yo me arreglo mi casa, yo revoco, yo pinto, no importa cómo quede, lo hago yo. Si viene un albañil a ver cuando yo estoy revocando, no le bastarían 2 minutos para darse cuenta que yo no sé revocar. Porque el asunto es agarrar la mezcla con la cuchara y embocarle justito donde quiere, y no que quede todo en la cabeza de uno o por el piso en cualquier lado, ¿no? Ya se da cuenta, no precisa ser muy inteligente. No es fácil, no es lo mismo la teoría que la práctica. Y yo quisiera entonces abordar este tema, conocimiento y práctica, pero quisiera hacerlo con el texto que vamos a leer, que encontramos en Romanos capítulo 14, Romanos 14, los versículos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo escribiendo: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchos pensarán que tienen que ver estos textos. Bueno, ya vamos a ver a medida que desarrollamos el tema. Estamos viviendo en tiempos en donde juzgamos y catalogamos a los demás. Todos nosotros lo hacemos y muchas veces somos muy severos en nuestros juicios. Juzgamos a los demás no de la misma manera en que nos juzgamos a nosotros. Somos muy benevolentes para juzgarnos a nosotros mismos, teniendo tal vez más defectos que los demás. Nos consideramos en cierta manera mejores que los demás, superiores a los demás. Todo lo contrario a lo que Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 3. Miren lo que Pablo dice aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto tenemos que reconocer que muchas veces nos cuesta reconocer a los demás superiores a nosotros mismos. Conocimiento y práctica, dos cosas que deben de ir siempre bien juntas. Miren, en casi todas las carreras, los estudiantes adquieren primero conocimiento. Y yo pensaba no mencionarlo, pero lo voy a hacer. Hay aquí una chica, no voy a decir el nombre, pero que está estudiando para ser nurse. Y hace poquito le comunicaron que va a poder suministrar los antibióticos, los medicamentos a los enfermos. Yo dije para mí, y pobre enfermo, ¿no? Pero hoy le pregunté, pero me imagino que será bajo supervisión. Y me dijo que sí. Estoy hablando de Eli. Estamos muy contentos cuando nuestros muchachos van estudiando y perfeccionándose en su carrera. Dios quiera que la anime todo esto para seguir adelante. Conocimiento y práctica. No es fácil. Ustedes saben que dicen que nunca uno se olvida de andar en bicicleta. Yo no sé si es verdad porque casi siempre he andado en bicicleta. Pero veo que mi nieto tiene algún problema con la bicicleta. No sé ahora si se animó.
más o menos. Él precisa de las dos rueditas todavía. Y hay otros que ya fácilmente salen andando sin ninguna ruedita. No es solamente práctica ni solamente conocimiento, se necesitan que las dos cosas vayan juntas. Así que adquirimos conocimiento para luego demostrarlo en la práctica. No se trata, como decía, solo de conocimiento o solo de práctica. Siempre deben de complementarse una cosa a la otra. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, les hace notar una cosa. Y él les dice, miren, el conocimiento humano, sacando de lo espiritual, envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Esto está en 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Creo, mis queridos hermanos, que hoy más que nunca estamos necesitando lo que Pablo deseaba para los colosenses. Y quiero leerlo juntamente con ustedes. Colosenses, damos vuelta a la hoja, estamos en Filipenses, Colosenses, capítulo 1, del 9 en adelante. Dice el apóstol, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta oración que Pablo escribe acá, pero es una oración, encontramos dos peticiones que Pablo quiere para los colosenses. En primer lugar, conocimiento, versículo 9, dice ahí que ellos sean llenos del conocimiento, por supuesto, de Dios y de su voluntad. En segundo lugar, encontramos en el versículo 10 la práctica. Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Vamos a ver entonces el primer punto, ser llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad. Sin ninguna duda, yo pensaba, la ignorancia es la madre de todo error, aunque no siempre es así. Muchas veces nosotros cometemos errores sabiendo bien lo que estamos haciendo, y especialmente en el tránsito, aquellos que manejamos, sabemos muy bien que a veces lo que hacemos no está permitido, pero miramos para aquí, miramos para allá, no vemos nadie con una gorrita de visera, ni vestido de gris, y entonces nos mandamos la contravención. Aunque ahora hay que tener cuidado porque hay unas cajitas cuadraditas con unas ventanitas que son unos radares y por ahí nos están mirando lo que hacemos. Así que tenemos que tener cuidado. Muchas veces hacemos a sabiendas los errores. No podemos alegar ignorancia. Pero hablando solamente de lo que es espiritual, yo quisiera cambiar esta palabra error, aunque dice el diccionario que pecado es errar en el blanco. Vamos a llamarlo pecado, porque Santiago dice, él escribe en la carta capítulo 4 versículo 17, texto que sabemos bien de memoria, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete un error. ¿Dice así? No dice. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado o contado como pecado. Y esto quiero que se grabe bien en cada uno de nosotros. Tenemos que saber, tenemos que conocer lo que le agrada al Señor para no cometer ese tipo de cosas que a Él no le agrada. Hoy se predica un evangelio en donde no se habla del pecado.
Si ustedes escuchan en las radios y en la televisión, se habla mucho del evangelio de la prosperidad, de sanaciones, de cosas por el estilo, pero no se va a la realidad del asunto, que es la necesidad de la mayoría de las personas que no conocen a Cristo. Son pecadores. Para el apóstol Pablo era conocer a Cristo el mayor privilegio y la meta por la que siempre él está luchando. Volvemos a Filipenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice el apóstol estas palabras: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gracias. Creo que esto es chanfeado y se va a... ¿Ahí? Chanfeado. Dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No puedo evitar de no acordarme de una carrera de unas atletas femeninas en el último mundial, ¿fue? ¿Se acuerdan lo que hizo esta muchacha? Se tiró de cabeza como en una palomita y ganó. Yo no sé si eso es muy profesional. Lo cierto es que ella se estiró al máximo para llegar primero y lo logró. Y Pablo acá me da esta idea. Dice, me extiendo hacia adelante para ver si logro alcanzar la cosa por la cual fui yo alcanzado. Así que sería bueno que nosotros podamos imitar al apóstol Pablo. El conocimiento es la base de la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la persona no oye, no tiene conocimiento de Cristo. Cuando oye de Cristo y le conoce, si se da cuenta de su realidad, que es un pecador y que si sigue así irá a la condenación eterna en el infierno, entonces se decide aceptar a Cristo como Salvador, como lo hemos hecho muchos de nosotros, algunos siendo muy jóvenes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Conocer a Cristo es la esencia de la salvación. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Es el principio del crecimiento, dice Pablo en Colosenses 1:10. Ya lo leímos. Decía Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta entonces, como decíamos, debe de ser la meta de todo cristiano, como también leímos en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, mis queridos, conocerle a Él cada día un poquito más debería de ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Hace un tiempo atrás, cuando estaba el coro unido, cantaba una canción, un himno, que era de invitación para los que no conocían a Cristo, para los inconversos, como llamamos nosotros a los que no conocen a Cristo como su Salvador. Pero yo quisiera que las preguntas que dice el coro de ese himno, queridos, cale hasta lo más profundo del corazón
de cada uno de nosotros que ya somos del Señor. Decía la estrofa o el coro de este himno: ¿sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? En su amor bendito, salvación y poder te dará. Es cierto que en esta vida solo conocemos en parte. Nuestro conocimiento, como leímos, no es completo, pero el apóstol Pablo nos anima y él dice en 1 Corintios 13:12, no lo busquen: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Qué hermoso día va a ser ese en que podamos ver a aquel que quiso ocupar nuestro lugar en la cruz, conocerle a nuestro amado Salvador. Y el verdadero conocimiento, aunque sea en parte, es humilde y se da la mano con el amor. La Biblia no separa el uno del otro. En su primera carta a los Corintios, capítulo 13, conocido como el capítulo del amor, infaltable en los casamientos, Primera de Corintios, capítulo 13, dice Pablo en el versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué impresionante. Pablo ve el amor como una contrapartida al mal uso del conocimiento. Y en su carta a los Filipenses, él ve el conocimiento como un correctivo para el amor, para ese amor que no está bien encaminado. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol escribe lo siguiente. Filipenses 1, 9 en adelante, leemos así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, queridos míos, el conocimiento no es verdadero conocimiento si carece de amor. Y por supuesto, el amor no es verdadero amor si carece de conocimiento. El novio no puede querer a la novia si no la conoce, y viceversa. El amor es algo esencial en la vida del creyente. Conocimiento sin amor es algo estéril. También lo es el amor sin el conocimiento. Ahora, no es simplemente cualquier conocimiento lo que Pablo desea que tengan los colosenses, sino el conocimiento de Dios. Es bueno preguntarnos por qué el apóstol Pablo oraba tan intensamente por los colosenses. Miren, es muy interesante. Según el trasfondo histórico, había una secta llamada los gnósticos, palabra difícil de pronunciar porque empieza con G, gnósticos. El gnosticismo estaba comenzando a amenazar a la iglesia en Colosas. Los gnósticos se ufanaban de su conocimiento, porque en griego gnosis es conocimiento. Ellos pretendían poseer una información superior a la de los apóstoles e intentaban crear la impresión de que una persona no podía ser verdaderamente feliz a no ser que hubiese sido iniciada en los más profundos secretos de su secta, en donde hay diferentes niveles o grados. En la Biblia no encontramos nada de esto, por supuesto. Esta es una doctrina no solo falsa y errónea, sino perversa y diabólica, pues los gnósticos enseñan que el Cristo era una influencia divina que salió de Dios y descansó sobre el hombre Jesús en su bautismo.
enseñaban también que el Cristo dejó a Jesús, hombre, justo antes de su crucifixión. El resultado, según ellos, fue que Jesús murió, pero que el Cristo no. Y esto es tremendo, le quita todo valor al mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Jesucristo, siendo Dios y hombre, murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio que la justicia de Dios exigía, y no como predica esta gente aún hoy. Esta doctrina que ellos querían introducir podía tener éxito en aquel tiempo y aún hoy puede tener éxito si el creyente desconoce a Dios y la voluntad de Dios. Como en aquel tiempo podían correr el riesgo los colosenses de ser llevados por diferentes vientos de doctrina, como escribe Pablo en otro lugar. Para reconocer y darnos cuenta que muchos, con toda buena intención, por el desconocimiento de la palabra de Dios, están introduciendo en la iglesia lo que muchos llaman un cambio de costumbre. Pero ojo, porque junto con algunas costumbres está marchando también la doctrina. Entonces yo me pregunto, ¿cómo frenar esto? Y la respuesta es conociendo la palabra de Dios cada día más y en profundidad. Si no, sí que seremos arrastrados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, el asunto es que cuando conocemos bien lo que la palabra de Dios dice y nosotros no la cumplimos, esto sería un conocimiento plenamente teórico, que es estéril. El apóstol pretende que los colosenses y nosotros también tengamos el conocimiento que procede de una comunión íntima con Dios. Y aquí hay algo, hermanos, que nosotros fallamos. Una comunión íntima con Dios. Porque cuando hay una comunión íntima con Dios, entonces queremos conocer más la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Conocer a Dios, conocer su voluntad. Estas son las dos grandes cuestiones de la vida del creyente. Son las que surgieron en los labios de Saulo, cuando camino a Damasco se le aparece un resplandor de luz, que fue el encuentro con el mismo Señor, y Saulo, cuando cae al suelo, hace estas dos preguntas. La primera, ¿quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Si bien el conocimiento de la persona de Dios es un misterio demasiado profundo para que nosotros podamos sondearlo en su totalidad, es siempre posible conocer su voluntad. Esto sí, está a nuestro alcance, pues el conocimiento de la voluntad de Dios es la obra conjunta de su palabra, como veíamos en el videíto, su palabra que es verdad, que no tiene error. La palabra de Dios es una obra conjunta con el Espíritu Santo que entra a morar en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El Señor mismo lo dijo a sus discípulos: si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. A ustedes les conviene que yo me vaya para que Él venga, para que Él more en ustedes y Él os hará conocer todas las cosas. Vamos entonces, cuando tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios en esa obra conjunta con el Espíritu en nosotros, podemos entonces entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para terminar este primer punto, ser llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad, vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Dice así el apóstol: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Llegamos al segundo punto, rápidamente. Entramos en la práctica. Decía el versículo 10 del primer capítulo de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y aquí la palabra andar nos está hablando de práctica, es demostrar nuestros conocimientos adquiridos, porque este conocimiento de Dios y de su voluntad tiene o debería de tener su aplicación en la vida cotidiana. La práctica, como decía al principio, depende del conocimiento. No es posible vivir una vida digna del Señor como creyentes a menos que le conozcamos y que conozcamos su voluntad. La vida cristiana no es una realización de nuestros propios planes, de nuestras propias ambiciones y de nuestra propia voluntad. La vida cristiana consiste en poner en práctica el conocimiento que tenemos o que hayamos adquirido del plan de Dios para nosotros, a través de su santa palabra, la Biblia. Nada de visiones, nada de apariciones, nada de revelaciones particulares, no, a través de su palabra. Ya no hay nada que agregar a la palabra de Dios, está el canon completo. Y esto nos basta, con estos recursos que Él nos da, en el momento que Él quiere. No es necesario para comenzar a vivir la vida cristiana como Él quiere conocer de tapa a tapa toda la Biblia, toda la doctrina, todos los mandamientos, todos los preceptos que Dios deja en su palabra. David esto lo sabía muy bien, lo había entendido, y él dice así en el Salmo 51, que es precioso, pero no tenemos tiempo de leerlo, versículos 16 y 17. Dice David: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hermanos queridos, hermanas queridas, la vida cristiana no consiste en servir a Dios, orarle a Él, en adorarle, en lo que nosotros creemos que es sinceramente la manera o la forma correcta. Y todo esto está muy bien, pero esto va mucho más allá. La vida cristiana no consiste siquiera en introducir a Dios en nuestro trabajo, en nuestros planes, en nuestro servicio, en nuestra vida. Tampoco consiste en entrar en el trabajo o en el servicio del Señor, que esto está muy bien y debe de hacerse. ¿Saben, queridos hermanos, en qué consiste la verdadera vida cristiana? Por sobre todas las cosas, consiste en agradarle a Él en todo. Por sobre todas las cosas. Cabe aquí la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es esto así en mi vida? ¿Es esto así en la tuya? Porque si esto no es así, y vaya que cada uno de nosotros lo sabe muy bien, porque uno sabe los pecados, no los errores, los pecados que cometemos,
porque exagerar algo que decimos de alguien es mentir, y mentir es pecado. Todos tenemos defectos. Recordamos las palabras del Señor Jesús cuando en Mateo capítulo 7 dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Miren, son las mismas palabras del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Saben? Me encantan las exageraciones a propósito que hace el Señor. ¿Saben lo que es una viga? No es un escarbadiente. Una viga es una viga. No sé si de 3x3, de 4x4, una viga, un palo grande. ¿Ustedes se imaginan a un individuo con un palo en el ojo queriéndole sacar la pajita en el ojo del otro? El Señor exagera a propósito para que nos demos cuenta a veces de lo ridículo que somos nosotros con lo que hacemos. El cristianismo, hermanos queridos, es práctico. El apóstol Santiago nos explica con bastante claridad que todo lo que nosotros hacemos es una prueba de nuestra fe. Y si nuestros buenos hechos y nuestras pocas obras, que son muy distanciadas en el tiempo, es porque no conocemos a Dios y no conocemos su voluntad como deberíamos. Alguien podría decirnos entonces, muéstrame tus hechos y yo creeré en tu fe. Y antes de leer en Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 18, quiero aclarar lo siguiente, porque esto puede prestarse a una confusión. Santiago no está hablando aquí de obras para la salvación, porque la obra ya la hizo Cristo en la cruz. Está hablando de obras porque somos salvos. El creyente debe de hacer obras, porque dice que el Señor las preparó de antemano, ¿para qué? Para que nosotros andemos en esas obras. Santiago capítulo 2, versículo 15. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué importante que es esto, queridos, para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Yo pongo aquí una pregunta para que nos hagamos. ¿Están nuestros hechos, nuestras acciones, todo lo que hacemos mostrando nuestra fe a través de nuestras obras? Las palabras que nosotros hablamos coinciden, concuerdan con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos que somos. Demuestra tu práctica diaria como cristiano, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, en el lugar donde te muevas, que eres cristiano. Si esto no es así, entonces quizás, y saco el quizás, hay algo que no están dando bien. Quizás haya un conocimiento solamente mental o teórico de Dios, pero no una práctica de ese conocimiento adquirido. Si lo hay, a la luz de la palabra que Santiago escribió y que leímos recién, cuando vemos la necesidad de algún hermano, y cierro mis ojos, y cierro mi corazón, teniendo con qué ayudarles, abriendo juicios tal vez, diciendo tal vez algo para acallar nuestra conciencia, que no nos acusa, porque somos muy egoístas.
pensando solo en nosotros, entonces algo, querido, funciona mal en nosotros como creyentes. Porque hay un conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y de la necesidad del hermano, pero no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Pretendemos, queridos, agradarle al Señor en todo, cuando el Señor sabe que conocemos la necesidad de alguien y sabe que tenemos con qué ayudar, pero no lo hacemos. ¿Podremos alegar ignorancia? No. Delante del Señor no podemos decir, Señor, yo no lo sabía. Hermanos queridos, el cristianismo es práctico. Vívelo, que yo también lo viva. No es solamente teórico. Es por eso que me gustan las palabras que el apóstol Pablo les dice a los ancianos en Hechos capítulo 20, versículo 35 creo que es. Hechos 20, 35. Él manda a llamar a los ancianos de Éfeso y le dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Queridos, que le conozcamos más para que podamos servirle mejor. Esto es ni más ni menos que conocimiento y práctica. La vez pasada veíamos al campeón olímpico no sé cuántas veces, Phelps, no sé el nombre, Michael Phelps. ¿Cuántas medallas ganó? Unas cuantas. Alguien le preguntó, ¿te entrenás o alcanza con lo que ya nadás para saber? No, yo me entreno de 4 a 6 horas por día. Y le preguntaron, ¿pero y eso no te cansa más? Al contrario, los músculos se fortalecen en la práctica. ¿Y saben lo que pensaba yo trayendo a lo espiritual? Yo creo que nuestros músculos espirituales están muy flácidos porque nos falta práctica. Nos falta práctica. Juan nos dice, no amemos solamente, hermanos, de palabra, sino amemos de verdad, de corazón, sin hipocresía. Amémonos unos a otros. Ese fue el deseo del Señor. El Señor Jesús dijo, miren, si ustedes se aman unos a otros, los demás van a ver esto y se van a convertir, van a creer. ¿Por qué? Porque es algo que no se ve en el mundo, no se ve en ningún lugar. Solamente en la iglesia se ve el amor hermanable y entrañable que nos tenemos. Aunque a veces tenemos algunos pleitos que no son buenos entre nosotros por algunas diferencias. Nosotros tenemos muy flojos los músculos espirituales. Si somos cristianos, vivamos como tales. Se cuenta que Alejandro Magno supo que entre sus aguerridas tropas había un soldado que se llamaba Alejandro, el cual se distinguía y era conocido por los demás colegas como por tremendo cobarde. Un día lo llama el rey y le dijo, o cambias de actitud o de nombre, pues no te permito deshonrar el que llevas con tu cobardía. ¿Y no estará el Señor diciéndonos a alguno de nosotros hoy lo mismo? O vives como es digno de un cristiano, o te cambias de religión. No te llames más cristiano, porque lo que dices no concuerda con lo que haces. Vivir la vida de Cristo tiene que ser de las dos maneras, con conocimiento y con práctica. Adquiere conocimiento en la palabra de Dios, de su voluntad. Adquiere práctica en decirle a los demás lo que Cristo hizo en tu vida, que sin ninguna duda esto será recompensado por Él. Y por si hay alguien aquí, y con esto termino, que aún no conoce al Señor. ¿Qué queremos decir con esto, que aún no conoce al Señor? Que no sabe de Cristo, que no sabe que el Hijo de Dios, aquel que nació en Belén, el que recordamos el 25 de diciembre, un día murió en la cruz a los 33 años. Porque Él era el Hijo de Dios enviado a este mundo
a cumplir con esa obra hecha perfecta una vez y para siempre, en donde Él allí derramó su sangre, la sangre que aún hoy puede limpiar y borrar tus pecados. Y Él nos enseña, el que cree tiene vida eterna, el que no cree, bueno, la Biblia dice, el que no cree, escucha bien, ya ha sido condenado, no dice será condenado, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga esta su palabra a nuestros corazones. Amén. Gracias por la atención.